lo que es meningitis y el problema de las convulsiones, ¿no? En cuanto a meningitis, esta primera figura nos recuerda la importancia de los factores de virulencia del agente, en este caso la cápsula fundamentalmente, ¿no? Pared para algunas otras bacterias que la protege contra las acciones del complemento, ¿no? Por otro lado, está la importancia de que una infección del sistema nervioso central, siendo un lugar relativamente estéril, entonces sin medios de defensa importantes, genera pues una producción importante de citoquinas proinflamatorias que aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y promueven pues una lesión importante, ¿no? Entonces, no es un lugar, el líquido cefalorraquídeo, que tenga niveles importantes de inmunoglobulinas o algunos otros mecanismos de protección, y eso permite una proliferación rápida y un curso un poco más agresivo, con pronóstico malo, obviamente, de lo que es la meningitis bacteriana en particular, ¿no? Tenemos algunas etapas, ¿no? Algunos eventos, desde lo más precoz hasta los más tardíos en esta figura, empezando justamente por la liberación de las citoquinas proinflamatorias en respuesta a la invasión que hacen las bacterias de un medio que no está preparado para defenderse de ellas, y que se traduce como fiebre y dolor de cabeza como manifestaciones iniciales, un poco inespecíficas, digamos, ¿no? Luego la encefalopatía, que afecta el componente supial, ¿no? Incrementa más todavía los niveles de citoquinas, hay liberación de mediadores de manera más profusa, digamos, más abundante, entonces el dolor de cabeza ya pasa a complicarse con signos de confusión, los característicos signos meningios, ¿no? La rigidez de la nuca y obviamente la reducción de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo por consumo, ¿no? El consumo obviamente de las bacterias, ¿no? La disrupción de la barrera, ¿no? Permite ya el movimiento de leucocitos y la producción de un edema cerebral, ¿no? Ese edema de origen vasogénico que conocemos, ¿no? Entonces se refleja en un agravamiento del deterioro de la conciencia y aumenta la presión intracraniana porque se produce también un edema cerebral más importante, ¿no? Y pueden aparecer, de acuerdo a los sitios donde se ubique la bacteria, algunos signos de focalización, ¿no? Algunas parálisis o parecias de algunos pares craneanos, ¿no? Trastornos en la sensibilidad o a veces, un poco más raramente, alteraciones sensoriales, ¿no? Alteraciones en la audición o en la visión. Ya los eventos intermedios implican una vasculitis, un incremento más marcado de la presión intracraneal, donde pueden empezar a aparecer ya las convulsiones, los signos de focalización pueden ser más evidentes, y la injuria focal o focalizada de las neuronas induce ya parálisis francas, ¿no? El paciente entra en coma y obviamente puede fallecer. Entonces se considera obviamente la meningitis dentro de las urgencias, por no decirle a veces emergencias médicas, de manera que tiene que ser diagnosticada rápido y debe ser iniciado el tratamiento de forma precoz. Eso es fundamental, ¿no? En el pronóstico de la enfermedad. Entonces es una de las circunstancias donde se cumple lo que todos sabemos que es evidente, que una enfermedad grave, una infección bacteriana grave, requiere medidas de tratamiento más agresivas y que no podemos darnos el lujo, digamos, de dudar sobre el uso de determinados antimicrobianos que, aunque conlleven riesgos, pues nos puedan garantizar esterilizar el líquido cefalorraquídeo, porque la idea es esterilizarlo, desaparecer a las bacterias, de manera de que el paciente tenga opciones de recuperarse, ¿no? Las vías de invasión también son conocidas, ¿no? Generalmente es hematógena. La vía neurotropa es excepcional, se da más bien para algunos virus, ¿no? Que no son tan usuales, quizá el del herpes un poco más frecuente, y la contigüidad, ¿no? Las mastoiditis que acompañan a veces a las otitis medias agudas terminan generando una meningitis. No es tampoco tan habitual, pero puede suceder, ¿no? Ahora, las células endoteliales obviamente sufren infección y eso facilita la invasión del líquido cefalorraquídeo. Aparte se da un transporte a través de vacuolas
Y los mismos leucocitos que están infectados, pues pueden también ser portadores del agente. Obviamente, los múltiples mediadores inflamatorios que incluyen la histamina, la misma citocina, las prostaglandinas, el óxido nítrico, modifican la permeabilidad de la barrera y eso, aparte de generar el edema de origen vasogénico, constituye también una fuente, digamos, para la infección y para el aumento de la presión intracraneana, ¿no? Hay componentes propios de cada tipo de bacteria, sea gram positiva o gram negativa, que están relacionados con la producción de las citoquinas proinflamatorias. Ahora, en el espacio subaracnoideo, pues dijimos al principio, y todos creo estamos claros en esto, los niveles de anticuerpos y la presencia del complemento es escasa, de manera de que, si esto es así, el proceso de respuesta a la infección y la fagocitosis en particular no son eficaces, ¿no? Además de ello, el pH ácido que acompaña a estos procesos infecciosos bacterianos, la misma fiebre y el aumento de proteínas, reduce la actividad de fármacos importantes, en este caso como son las cefalosporinas, ¿no? Aquí tenemos algunas complicaciones de la meningitis, ahí están las convulsiones, la hidrocefalia, la hipertensión intracraniana puede condicionar una herniación, ¿no? Una protrusión de eh, parte del encéfalo a través de la tienda del cerebelo, ¿no? Y problemas inclusive que puedan abarcar el tronco encefálico. Y hay zonas que pueden sufrir infartos, pues, ¿no? La vasculitis se termina eh, obstruyendo, generando focos de obstrucción, como se puede ver en la figura, ¿no? De isquemia que terminan en zonas infartadas, ¿no? Las diferencias en las características del líquido cefalorraquídeo son conocidas, ¿no? Un laboratorio, con el curso de laboratorio clínico, en misma medicina se revisa la importancia de los polimorfonucleares en la bacteriana, un poco más de los linfocitos en la vírica y los linfocitos con hiperproteinorraquia que se relacionan un poco más con la tuberculosis. No son patognomónicos, pero son sugerentes, ¿no? Por otra parte, hay que considerar que el tratamiento antimicrobiano ha ido sufriendo cambios con el paso del tiempo, como todas las enfermedades infecciosas, ¿no? Eso no es nada nuevo. Eh, Interesante que en el caso de la meningitis, la tasa de letalidad, digamos, de la meningitis cayó espectacularmente cuando empiezan a aplicarse penicilinas, beta-lactámicos, ¿no? Inicialmente, pues, las tasas de mortalidad eran muy altas. Fíjense que prácticamente era el 100% de mortalidad cuando era una meningitis por neumococo o por Haemophilus influenza, un poco más baja por una Neisseria, cuando no había pues tratamiento, ¿no? Luego empiezan a aparecer algunos sueros, posteriormente los beta-lactámicos y la caída pues es muy evidente, muy marcada, con la incorporación de las penicilinas, un poco las sulfas al principio, luego las penicilinas y posteriormente con el uso del cloranfenicol más los beta-lactámicos, ¿no? Ya más recientemente, ya en la última década o en las últimas 2 décadas, ya las cefalosporinas de tercer y la banco se han vuelto rutinarias casi en el tratamiento de las meningitis, y esto pues ha ayudado a reducir más la tasa de letalidad, que sin embargo no ha cambiado mucho en las últimas 3 décadas para el neumococo, ¿no? Lo que ha mejorado un poco aquí, en todo caso, no tanto la letalidad, porque con la enfermedad ya presente, esta no cambia demasiado, ¿no? No ha cambiado mucho más, digamos, en los últimos 20 años, ¿no? Las últimas 2 décadas, sino de la vacuna que reduce, pues, la posibilidad de desarrollar el cuadro, ¿no? Entonces, es una prevención interesante, las vacunas polivalentes, y eso sí está constituyendo una ayuda importante. Algunos aspectos de farmacología que ya conocemos, algunos de ellos ya los conocemos y otros pues tenemos que tenerlos siempre presentes, ¿no? Para el caso de la meningitis bacteriana es importante que se produzca el proceso de esterilización, ¿no? Es una cuestión bastante relevante, ¿no? Esto ¿qué implica, no es cierto? Que el fármaco que vamos a administrar para el tratamiento del problema tiene que ser un bactericida, ¿no? No podemos en este caso pensar en fármacos bacteriostáticos, porque no podemos dejarle al organismo parte de la labor de eliminar a la bacteria. Tenemos que hacerlo nosotros, mediante el medicamento. El fármaco es el que tiene que
siendo bactericida, asumir la responsabilidad de eliminar a la bacteria. Y tiene que hacerlo de manera rápida, de modo que desaparezcan, si es posible, las bacterias dentro de las primeras 24 horas del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eso le llamamos esterilización. Para que eso sea posible, entonces las concentraciones del antimicrobiano en el líquido cefalorraquídeo tienen que superar no la concentración inhibitoria mínima, sino la concentración bactericida mínima. O sea, la inhibitoria es la que pues desaparece, digamos, al 95% de las colonias. La bactericida es la que desaparece al 99%, ¿no? Casi el 100% de las colonias desaparecerían. En condiciones óptimas, digamos, lo deseable sería que la concentración bactericida mínima sea multiplicada por 10, no por 1, sino por 10. Eso sería lo adecuado, ¿no? Que supere las 10 veces la concentración bactericida mínima. Cuando hablamos de tuberculosis, hablamos del coeficiente sobrepaso. Entonces, en este caso, hablaríamos de un coeficiente sobrepaso en el líquido cefalorraquídeo de más de 10, ¿no? Que multiplique la CBM 10, 11, 12 o más veces, ¿no? Ahora, obviamente, para conseguir esto, tiene que ser una administración parenteral, pues, ¿no? Acá no podemos estar con otro tipo de vía, tiene que ser la vía endovenosa. Hay que administrar el fármaco de manera continuada. Eso es importante, ¿no? Porque hay medicamentos, conocemos, como el caso de la vancomicina, que no penetra normalmente la barrera hematoencefálica porque es un glucopéptido grande, es una estructura voluminosa que no tiene la capacidad de atravesar normalmente la barrera hematoencefálica. Entonces hay que, aprovechando la inflamación de esta barrera, el aumento de la permeabilidad, se utiliza la vancomicina. Pero no hay que olvidar que conforme el paciente mejora, pasan los días y el paciente va mejorando, la permeabilidad se reduce. O sea, la barrera ya está, no está inflamada, reduce la inflamación y por lo tanto el medicamento penetra menos, pues, ¿no? Entonces es necesario respetar la dosificación, los intervalos y administrar de manera continua el medicamento, ¿no? No quiere decir que vamos a hacer una infusión endovenosa a las 24 horas, no, tiene su administración cada 6 o cada 8, dependiendo del fármaco, pero hay que respetar esos intervalos y dar las dosis máximas posibles, ¿no? Ahora, la penetración de la barrera tiene que ver con la fisicoquímica del fármaco, obviamente, ¿no? Algunos son más liposolubles, ¿no? Naturalmente liposolubles. Perdón, un segundo. Bien, decíamos entonces que algunos fármacos eran más liposolubles, naturalmente más liposolubles. Aquí tenemos dos ejemplos. Rifampicina es uno de los que tiene mejor liposolubilidad intrínseca, ¿no? Eh, Cuando preguntamos a veces en el examen, haciendo un pequeño paréntesis, hay que recordar que debemos conocer los fundamentos de farmacología, pues. Si nosotros recordamos, por ejemplo, que el grado de ionización es lo que determina la liposolubilidad de todos los fármacos en general, y que cuando un fármaco está no ionizado, o sea, está en estado neutro, penetra mejor, es un principio fundamental, ¿no? Si en la pregunta se incluye un dato como ese, van a decir, bueno, pero no lo han dicho, ¿no? O sea, no se dijo en la clase, o no está en los textos, digamos, de terapéutica. Sí, pues, pero eso es algo que debemos saber, ¿no? Entonces, esos aspectos, yo creo, aprovechando esta circunstancia, también debemos darle una repasadita, ¿no? Hay fundamentos de la farmacología que siempre son válidos y que debemos tener presente cuando vamos a aplicar un medicamento. Entonces, la rifampicina, decíamos, volviendo al tema, es intrínsecamente liposoluble, ¿no? Tiene una liposolubilidad superior a otros medicamentos, algo similar con las quinolonas. Obviamente, si está no ionizado, penetra mejor todavía. Eso no sucede con los beta-lactámicos o con la vancomicina, por ejemplo. Entonces, estos medicamentos no atraviesan las células endoteliales, no penetran por difusión transcelular, digamos, ¿no? Ingresan por vía paracelular. Paracelular es entre, ¿no? Entre las células epiteliales, el espacio que se crea porque hay un edema vasogénico no solamente permite
el paso de agua y electrolitos y a veces hasta proteínas, sino en este caso de antimicrobianos. Entonces, esa vía la aprovechan los beta-lactámicos como grupo y la vancomicina sobre todo. Y como hemos dicho hace un momento, conforme la persona mejora, la permeabilidad de la barrera también se reduce. Ya la banco ya no va a entrar después, ya no. Y así le des la dosis que le des, al final, cuando el paciente ya está mejor, la banco ya no penetra y más va a producir nefrotoxicidad que beneficio, ¿no? Digamos, luego de 10 días de tratamiento. Entonces, esas cosas no quiere decir que vamos a retirar la banco, pero no vamos a estar aumentando la dosis pensando de que por subirle la dosis va a ingresar mejor, ¿no? Después, lo que es los aminoglucósidos, siempre se ha dicho, recuerden ustedes que son fármacos que tienen una, un estado de ionización, digamos, directo, ¿no? Una ionización natural, esa sería la palabra en ellos, ¿no? O sea, ya vienen polar, su naturaleza es polar, vienen ionizados, son fármacos que están ionizados por naturaleza. Entonces, si eso es así, no van a penetrar bien la barrera hematoencefálica, ¿no? No es que no va a penetrar nada o que es imposible que ingresen, pero no van a penetrar bien porque están naturalmente ionizados. Y a propósito de pediatría, la barrera hematoencefálica es inmadura antes del año de edad. Entonces, antes del año de edad se pueden dar aminoglucósidos, normal, porque la barrera todavía no tiene la integridad que adquiere después del año de edad, ¿no? Después del mes de edad, perdón, disculpen, después del mes de edad. Pasado el mes de edad, ya la barrera comienza a ser un poquito menos permeable a los aminoglucósidos, a la vancomicina. Pero en una meningitis, obviamente, se vuelve permeable mientras hay la inflamación. Mejora el paciente y se reduce este hecho. Entonces, los aminoglucósidos van bien para los menores de un mes. Para los mayores de un mes, en general, se deben preferir, pues, cefalosporinas, ¿no? Que penetran mejor que los aminoglucósidos la barrera hematoencefálica en general. Por otro lado, algunas cefalosporinas tienen más unión a proteínas plasmáticas que otras, ¿no? Y eso puede limitar un poquito el acceso. No es un factor definitivo, pero las que tengan un poco más de unión pueden penetrar un poco menos que las otras. Algunas bacterias, por otra parte, requieren que las concentraciones sean un poco más altas, digamos, ¿no? Que tengan un poco más de penetración, como Haemophilus influenza y Listeria. ¿Por qué? Porque sobre todo Listeria tiende a ser intracelular. Entonces, si una bacteria está dentro de la célula, no es suficiente con que el antimicrobiano ingrese al líquido cefalorraquídeo. Encima tiene que meterse al interior de algunas células de defensa. Entonces, eso requiere pues proporciones un poco más altas. Y en general, el neumococo E. coli requieren penetraciones un poco más bajas que las dos anteriores, ¿no? Que las dos anteriores. Eso como característica. Igual la dosis del antimicrobiano tiene que respetarse, ¿no? Y darse la máxima posible en el intervalo correspondiente. Hay mecanismos que sacan a las penicilinas y a otros antimicrobianos del espacio subaracnoideo o del encéfalo, ¿no? Entonces, por suerte, las cefalosporinas y los carbapenem tienen baja afinidad por esos sistemas de transporte. En otras palabras, no se dejan expulsar muy fácilmente. En cambio, las penicilinas sí se dejan expulsar con un poco más de facilidad. Entonces, ese es otro aspecto que hay que tener presente, ¿no? La capacidad de expulsión, digamos, del fármaco que puede existir. Y en cuanto al carbapenem, además, tiene una vida media biológica, ¿no? Local, en el sitio donde tiene que actuar, su actividad, su concentración es mayor, ¿no? O dura más que la que hay a nivel sérico, ¿no? Entonces, es una otra característica interesante. En cuanto a las características particulares, y hemos hablado creo un poquito de esto, volvemos a enfatizar que para el caso de los beta-lactámicos es importante la concentración, ¿no? La actividad que tenga el beta-lactámico en general depende de que mantenga en la sangre concentraciones altas. Y es muy característico lo que decimos aquí, ¿no? La máxima letalidad para las ceftriaxonas se da si su concentración bactericida mínima es superada del 95% del tiempo, ¿no? Bajo estas circunstancias, es cuanto más eficaz es la ceftriaxona, ¿no? Mientras más tiempo esté superada la concentración bactericida mínima, es más eficaz. Eso implica que no es tan conveniente darlo cada 12 horas.
perdón, cada 24 horas, es mejor darlo cada 12 por lo menos, ¿no? Y tratar siempre de que esas concentraciones en sangre, concentraciones séricas, y a partir de ahí las del líquido cefalorraquídeo estén siempre por encima de la CBM. En el caso de la vancomicina es parecido, ¿no? En el caso de la vancomicina es una respuesta parecida, ¿no? También ahí depende más del tiempo. Es importante que la mayor parte del tiempo esté por encima de la CBM. En cambio, los que tienen EPA, que ya hemos hablado muchas veces, como quinolonas o aminoglucósidos, es más importante que la concentración sea alta, ¿no? Que la cantidad del medicamento en sangre sea alta. ¿Sí? No importa que demos una vez al día o 2 veces al día, pero que la concentración supere muchas veces la CBM, no importa que eso no dure las 24 horas, es mejor, ¿no? Porque tienen efecto postantibiótico. Algunos de los agentes utilizados para neumococo, para los más resistentes está la vanco, obviamente, para los moderadamente resistentes la ceftriaxona, por ejemplo. Hemófilus, hay que ser un poco agresivo, uno no puede decir, este hemófilus puede que sea sensible a amoxicilina. Entonces le voy a tratar la meningitis con amoxicilina o con ampicilina. No es razonable, ¿no? Porque si es resistente, el paciente se murió o tiene una secuela muy severa. Entonces hay que ser más agresivo y hay que garantizar de que va a haber erradicación, ¿no? Cefalosporina. Cloranfenicol es un bactericida para el Haemophilus influenza, igual que para el neumococo. Es bactericida para estos agentes, pero sus reacciones adversas, su seguridad no permiten que se use con mucha frecuencia, ¿no? Quinolonas, interesante alternativa. Para el meningococo, la penicilina G ya ha ido desarrollando algo de resistencia, no es tan importante, pero ya ha ido apareciendo con el tiempo. Las cefalosporinas también actúan bien, a de tercera, el mismo cloranfenicol. Para enterobacterias tenemos los agentes de elección, ¿no? Cefotaxima podría ser quinolonas. Ahora depende, ¿no? Si presumimos que hay algún nivel de resistencia, entonces podríamos dar, por ejemplo, cefepime. Cefepime tiene mayor estabilidad beta-lactamasas, cefalosporina de cuarta, más estabilidad que la cefalosporina de tercera, y además cefepime presenta pues una concentración un poco mayor en el líquido cefalorraquídeo, una capacidad de penetración un poco mayor que la cefalosporina de tercera, cefepime por ahí, ¿no? Además de que es algo superior a ceftazidima contra pseudomonas, por ejemplo, que cefepime, ¿no? Listeria, que es un poco intracelular, ampicilina, aminoglucósidos, y el estafilo, que si tenemos la seguridad de que es pues meticilino sensible, podría ser oxacilina, pero la mayoría de los casos hay que irnos por banco porque ante la duda es mejor ser agresivo en un cuadro tan grave como este. Ya nos han dicho que los esquemas para los menores de un mes son con AMPI más cefotaxima, pero podría ser el aminoglucósido, por las razones que acabamos de decir de que en un menor de un mes, en un recién nacido, podríamos decir hasta el mes, ¿no es cierto?, puede tener una mejor penetración. Ya cuando es más grande, nos quedamos con la cefalosporina, más la banco, igual a los pacientes de mayor edad. Y en las fracturas de base de cráneo, el esquema es parecido a lo que acabamos de decir sobre la meningitis purulenta. En los golpes de cabeza o en los procedimientos postquirúrgicos, sí, no es conveniente una cefalosporina tercera, sino pensar en una de cuarta, ¿no? O en un carbapenén, más la vancomicina, por el riesgo, si ha sido el paciente intervenido pues en un hospital más o menos grande, de que haya bacterias resistentes. Esta lista nos muestra los agentes de primera línea y las alternativas para el hemófilos, ¿no? Ahí está la cefalosporina tercera, que es resistente a la beta-lactamasa. Hay algunos otros fármacos también, pero esta es una alternativa razonable. Neisseria meningitidis, ¿no? Si es de resistencia baja, puede ser simplemente ampicilina, pero si no es mejor ceftriaxona, cefotaxima. El neumococo con sus 3 niveles de resistencia, ¿no?, de baja o nula, de intermedia y de alta, ¿no?, y de acuerdo a eso el antimicrobiano que hay que usar. Y algunos de los fármacos que se aplican para enterobacteria, para pseudomonas, para misma listeria, están ahí. Las dosis, que no las vamos a comentar en este momento, se pueden revisar en diferentes referencias. Algunas fuentes de infección adquiridas en el hospital, como la craniotomía, ¿no?, la colocación de catéteres, lo que corresponde a las fracturas de base de cráneo, la anestesia raquídea, son fuentes de infección.
En la meningitis nosocomial adquirida dentro del hospital, entonces el esquema, como dijimos, es con banco, pero puede incluir como mínimo cefepime y por ahí como máximo carbapenén o meropenem, ¿no? Pues eso es lo que va a darse en las meningitis originadas en procedimientos quirúrgicos hospitalarios. Mientras que en el caso de la fractura de base de cráneo, puede ser suficiente con ceftriaxona, cefotaxima, ¿no? Por ahí con vancomicina. Las encefalitis, donde Bartonella que tenemos en nuestro país puede usarse clonafenicol, ciprodoxi, por ahí cotrimoxazol. Listeria para los recién nacidos, por ahí porque tienen una inmunidad un poco deteriorada, los más viejos, ampicilina genta, cotrimoxazol. Micoplasma, sabemos que es un atípico, de ahí el tipo de tratamientos. Treponema es un problema, treponema pallidum, porque a veces hay gomas, ¿no? Lesiones sifilíticas con barrera hematoencefálica impermeable. Entonces hay que dar penicilina a dosis muy altas, ¿no? 12, 14 millones al día, es un montón, y eso puede generar irritación del sistema nervioso y la aparición de convulsiones, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente respecto al treponema, ¿no? Cuando se encuentra en el sistema nervioso central goma sifilítico y no hay alteración de la barrera hematoencefálica, ¿no? Las dosis tienen que ser altas. Bien, en los síndromes convulsivos y epilepsias sabemos, esto lo vimos con ustedes también me parece en su momento, que muchas de las epilepsias idiopáticas o criptogénicas que se llamaron en su momento han demostrado tener una etiología génica o genética, ¿no? Algunas mutaciones en canales de sodio, de potasio, de receptores de GABA-A para producir el problema. También relevante recordar que el 83% de las epilepsias critogénico-idiopáticas justamente se dan en menores de 10 años, la población pediátrica. El cuadro generalizado, que es de origen centroencefálico y se propaga a ambos hemisferios, ¿no? Y que se manifiesta por una fase tónica, seguida de una fase clónica y luego el periodo de descanso, periodo posictal. En esta fase tónica, como podemos ver, predomina la actividad de los receptores AMPA y NMDA, así como los canales de calcio pendientes de voltaje. Y con eso se produce pues una despolarización importante, porque la convulsión al final es una despolarización gigante que se presenta de forma brusca, repetitiva, sincrónica, ¿no? Que es autolimitada además, ¿no? Entonces estas despolarizaciones gigantes que corresponden a la fase tónica se dan por el movimiento de sodio y el movimiento de calcio por los receptores AMPA y NMDA para el glutamato, así como la entrada por el canal de calcio pendiente de voltaje. En una fase clónica comienzan a disminuir los estímulos que dependen de glutamato, en este caso la entrada de sodio y de calcio, incluso el de calcio está desapareciendo acá, por canal de calcio de tipo NMDA, ¿no? Entonces, y comienza a predominar el efecto GABAérgico, aunque todavía hay movimiento de calcio por lo que son los canales dependientes de voltaje. Y en la fase posictal, pues, predomina ya la actividad GABAérgica, desaparecen las de calcio y queda cierto movimiento de sodio que es muy pequeño, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede desde el punto de vista de los canales en las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Hay un problema que es la crisis de ausencia, ¿no? Donde la vía de relevo que hay a nivel talámico y que debe estar bajo control GABAérgico, no lo está. Hay una falla en las vías GABAérgicas que controlan las neuronas con canales de calcio tipo T que informan a la corteza cerebral. Entonces, al haber esta falla en la regulación inhibitoria, se produce pues una excitación muy rápida, intensa de la corteza y aparece la llamada crisis de ausencia, ¿no? La persona, como decimos, está con la vista al frente, la mirada fija, pero está inconsciente, ¿no? Porque hay una desorganización cortical. No hay componente motor, simplemente es una inconsciencia. Y las convulsiones focales o parciales, que como sabemos se originan a nivel cortical, ahí hay un foco, que puede ser un cisticerco, ¿no? Puede ser un absceso, puede ser un golpe, ¿no? Entonces, a partir de ahí se inician las convulsiones, comprometen todo un brazo, toda una pierna, y eh,
los pacientes pueden tener luego de la convulsión parcial una generalización secundaria. Quiere decir que la persona empieza sacudiendo la mano, después todo el brazo y después ya se compromete todo el cuerpo y pierde la conciencia. Eso puede suceder y se llama focal con generalización secundaria. No siempre tiene que pasar, pero puede hacerlo. En cuanto a los fármacos anticonvulsivantes, hay generaciones, se dice, ¿no? En la primera generación, pues encontramos a fenobarbital, fenitoína y etosuximida. Cada uno tiene su propio mecanismo de acción principal, que es potenciar el GABA, ¿no? Facilitar la acción del GABA, es lo que corresponde a bloquear canales de sodio y lo que es canales de calcio, ¿no? Entonces, esos son los sitios donde van a actuar. Luego, tenemos sus indicaciones, ¿no? En general, el fenobarbital se utiliza para el control de convulsiones generalizadas y parciales y el proceso de sedación. La fenitoína, también para parciales generalizadas, y la etosuximida solo para crisis de ausencia. Entonces, cada uno de los medicamentos tiene su propia orientación, ¿no? Sus propias indicaciones. Aparte de ello, tienen unas observaciones que hacer en cuanto al tipo de epilepsia, ¿no? El fenobarbital puede dar epilepsias focales y generalizadas. La fenitoína es el fármaco de primera línea para el control, ¿no? De las convulsiones agudas. No es para el control de las convulsiones a largo plazo, sino para las convulsiones generalizadas o parciales, pero agudas, ¿no? Y la etosuximida es para la crisis de ausencia. Acá tenemos diazepam, ¿no? Estamos ya en la segunda generación. Es una benzodiazepina. Vamos a recordarlo en un momento con un cuadro más de acción corta, ¿no? De duración de acción como anticonvulsivante corta, ¿no? No es que tenga una duración realmente corta como sedante, pero como anticonvulsivante sí, solamente dura unos 20-30 minutos. Es un mecanismo de acción potenciación GABAérgica y tiene un uso intravenoso, por lo tanto, más para problemas agudos. Carbamazepina, que es para un medicamento, un tratamiento a largo plazo, bloqueo del canal de sodio, valproato, múltiples mecanismos de acción, es uno de los más eficaces, tanto en parciales como en generalizadas. Y luego tenemos algunos fármacos más modernos como la motrigina, gabapentina, topiramato, levetiracetam. Acá está un poco su mecanismo de acción. El bloqueo de canales de sodio para la motrigina, para la gabapentina, el bloqueo de canales de calcio que promueve la liberación de los mediadores o de los neurotransmisores excitatorios, ¿no? Entonces, la idea es bloquear los canales que puedan liberar mediadores o participar en la liberación de mediadores excitatorios. El topiramato, que tiene múltiples mecanismos de acción, y el levetiracetam, que interactúa directamente con una proteína que va a inhibir la liberación de glutamato. O sea, no va a dejar que de la vesícula se libere glutamato hacia la hendidura sináptica. Entonces, son algunas características de estos fármacos. Ahí están los usos: convulsiones parciales y generalizadas, mayoría, ¿no? Importante que la carbamazepina, ¿dónde está? No está acá, bueno, pero la carbamazepina, a pesar de ser antigua, conserve su vigencia. Algo parecido sucede con el valproato. Puede usarse en espasmos generalizados, focales. Perdón, valproato no, lo tenemos en el anterior. Este es vigabatrina, ¿no? Entonces, hay fármacos que, aún siendo un poco antiguos, carbamazepina en el caso de las convulsiones parciales, valproato en el caso de las generalizadas, a pesar de ser antiguos, repito, son medicamentos que todavía conservan su vigencia hasta el momento actual, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente. Bueno, algunos más nuevos con sus mecanismos de acción y los usos principales, ¿no? Importante, entonces, la cosamida, por ahí tenemos, ¿no? Pregabalina, que se usa para el dolor neuropático, también es un medicamento interesante. En cuanto a los anticonvulsivantes de primera línea, para epilepsias parciales que recién empiezan, fíjense la carbamazepina, dijimos que es de una de las de elección, gabapentina, la motrigina, topiramato, valproato. En las epilepsias generalizadas de inicio reciente, hay 3 medicamentos importantes que se aprovechan porque tienen múltiples mecanismos de acción, ¿no? La motrigina, que actúa a canales de sodio, de calcio, probablemente también en receptores GABA, perdón, en receptores glutamato, bloqueando el receptor glutamato.
El topiramato que interfiere con el glutamato, potencia el GABA, reduce el movimiento de sodio y calcio. Y el valproato actúa de una manera parecida al topiramato. Entonces, para las epilepsias generalizadas es mejor pensar en medicamentos con un buen espectro, ¿ya? Que tengan varios mecanismos de acción para que sean eficaces. En las epilepsias parciales refractarias, entonces ya tenemos que recurrir a otros medicamentos para conseguir una mejor respuesta, ¿no? Y en las generalizadas, levetiracetam. Aquí tenemos algunas características de inducción e inhibición enzimática, ¿no? Carbamazepina, fenitoína y fenobarbital son inductores enzimáticos, destruyen a los otros fármacos. Y la motrigina y ácido valproico son inhibidores enzimáticos, ¿no? Es decir, aumentan las concentraciones de los otros fármacos. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Por ejemplo, si alguien está tomando carbamazepina y va a usar anticonceptivos orales, los anticonceptivos orales no van a funcionar y va a quedar embarazada. Sí, porque la carbamazepina aumenta la destrucción de los anticonceptivos orales. Entonces, ese aspecto hay que tenerlo presente. De los efectos adversos, hay efectos idiosincráticos, o sea que no dependen de la dosis, y efectos que dependen de la dosis. Por ejemplo, en la carbamazepina, la aplasia médula ósea, y la no dependiente de la dosis es el mareo, ¿no? La visión doble. Y así, para los diferentes fármacos, hay efectos adversos que dependen de la dosis y otros que son idiosincráticos, que ya son propios del medicamento y un poco tu naturaleza, ¿no? Para que aparezca. ¿Ya? Bueno, en el tratamiento antiepiléptico hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Un primero, el del paciente, ¿no? Edad, peso, sexo. Para la paciente es un poco incómodo, ¿no? Por ejemplo, de sexo femenino, a veces estar diciendo que tiene pues un problema de epilepsia y que está tomando medicamentos, no es agradable, ¿no? Y obviamente el peso y la edad influyen para el metabolismo del fármaco. Ahora, el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico también hay que tener en cuenta para el tratamiento, para seleccionar el fármaco, ¿no? La epilepsia parcial va más, por ejemplo, bien con carbamazepina, la epilepsia generalizada va más con gabapentina, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo presente. Que la farmacocinética y la farmacodinámica sean las más posibles, parecido a lo ideal. Que se vaya administrando progresivamente las dosis, ¿no? Que se empiece con una cantidad pequeña, luego se agregue, ¿no? Una cuarta parte más, ¿no? O sea, la mitad de la dosis total. Luego se agregue los 3/4 y al último la dosis total, ¿no? Eso generalmente se hace para la motrigina, topiramato, digamos, es una de las formas en que se puede hacer esa administración de dosis creciente, ¿no? Y en estos casos de la motrigina topiramato, inclusive puede ser un poco más largo el periodo, no completarlo en 15 días, sino a veces completarlo en un mes. Pero es recomendable la dosis creciente, ¿ya? Hay algunos síndromes que son difíciles de ubicar y de manejar, digamos, ¿no? El síndrome de West y el síndrome de Naegeli-Gastaut. Entonces, para ese tipo de síndromes, ¿no? Que tienen un manejo difícil, ¿no? Y una clasificación también un poco complicada, hay que preferir medicamentos también, digamos, más recientes con características peculiares. El síndrome de West a veces se maneja con lo que es los cannabinoides, ¿no? El cannabidiol, porque los otros medicamentos no consiguen respuesta. En cuanto a los factores encadenantes, importante que las personas que no duermen adecuadamente, que ven muchos videojuegos o toman, o donde coinciden varios de estos factores, aumenta el riesgo de convulsiones. Hay que suprimir esto, ¿no? La actividad debe ser lo más normal posible, el tipo de vida, actividad debe ser lo más normal. Si se olvida tomar un día una dosis, al día siguiente hay que tomarlo lo más temprano posible, la dosis que correspondería al siguiente día. Después de 2 años de tratamiento se puede suspender ¿no? Y a veces el paciente se ha curado, ¿no? 2 años me refiero sin convulsiones, ¿no? Los controles generalmente se inician para ver cómo están las concentraciones un mes después de que se alcanzó el máximo en la dosis, ¿no? Para ver cuáles son los niveles séricos, ¿no? Cómo están, digamos, lo que es la farmacocinética del anticonvulsivante, ¿no? Entonces, generalmente se debe esperar un mes para que esté más o menos en equilibrio. Ya, bueno, siempre hay que buscar sinergia, siempre que sea posible, ¿no?
Acá hay algunas crisis epilépticas sintomáticas agudas y remotas, ¿no? Algunas son más recientes, por ejemplo, un golpe en la cabeza puede producir una convulsión y se da durante la primera semana posterior al TEC. La enfermedad cerebrovascular similar. Lo que es la infección neuromeningia, ¿no? Las convulsiones se presentan durante el curso de la infección, durante la meningitis, por ejemplo. En la neuroestirocosis mientras se ven los parásitos viables sobre todo, ¿no? Y así, ¿no? Hay también epilepsias sintomáticas que se deben a modificaciones en los niveles de glucosa, de sodio, de calcio, magnesio. También eso puede generar convulsiones, igual que la fiebre, ¿no? Que se presenta en niños más pequeños, 3 años. En cuanto a la patogenia del estado epiléptico, como podemos ver, el estado epiléptico sigue una secuencia de cambios que incluyen, en pocas palabras, el aumento del glutamato y la disminución del GABA. Básicamente eso es lo que nos lleva al estado epiléptico. Hay una serie de factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar el estado epiléptico, ¿no? Por ejemplo, la malformación del sistema nervioso, la meningitis, el hecho que tenga una sepsis el paciente, ¿no? Pero son las características que pueden aumentar el riesgo de un estado epiléptico. Y para ir terminando, el estado epiléptico se maneja con diazepam, inicio endovenoso, que se puede repetir, ¿no? La idea es que el efecto anticonvulsivante del diazepam es breve, 1 a 3 minutos. ¿No? Pasado esos 3 minutos, ¿no? El diazepam inicia su acción. A ver, vamos a ver. Primero, el tiempo de latencia es corto. Inicia su acción en 1 a 3 minutos. Pero la duración del efecto es breve, de 15 a 20 minutos. Eso quiere decir de que pasados los 20 minutos ya no hay efecto anticonvulsivante. Entonces, eso es un beneficio y una limitación del diazepam. Empieza a actuar rápido, en 1 a 3 minutos, pero su efecto es breve, ¿no? De unos 20 minutos nada más. Y eso se debe a la liposolubilidad, ¿no? Inicia su acción rápido porque rápido cruza la barrera hematoencefálica e ingresa al cerebro. Pero también sale rápido, se redistribuye rápido y por eso su efecto no es muy prolongado. El lorazepam es tan eficaz como el diazepam, pero su latencia es mayor. Este medicamento no lo tenemos disponible nosotros por vía endovenosa. Midazolam sí tenemos. Entonces también tiene una latencia un poco más larga y hay que esperar, ¿no? Para evaluar un poco la aparición de efectos adversos antes de administrar una siguiente dosis. Después la fenitoína tiene una vida media larga. El problema es que puede generar hipotensión o arritmias. Ese es el problema con este medicamento. Y el fenobarbital también tiene una latencia un poco larga. Es un fármaco, digamos, efectivo, aunque no tan seguro. Acá dice muy seguro, no tanto. Porque al igual que la fenitoína, el medicamento pues tiene un riesgo importante de efectos adversos, ¿no? En este caso de la fenitoína era lo que corresponde a la hipotensión arritmias. En este caso es más bien la depresión respiratoria. Bueno, en el manejo del estado epiléptico acá hay un esquema, otro más. Los fármacos de primera línea, diazepam intravenoso, clonazepam, lorazepam que no tenemos, o midazolam. A ver, entonces, dentro de los fármacos que se usan para el manejo precoz, digamos, del estado epiléptico, ya dijimos que está el diazepam. Para algunos niños pequeños, donde no se haya podido canalizar una vía venosa, se entiende, entonces se puede utilizar la administración rectal. Con las precauciones del caso, porque a veces a los padres no les parece razonable pues, que se utilice esta vía de administración. Pero si no se ha podido, ¿no? Ni la enfermera a veces ha conseguido acceder, no le vas a hacer una flebotomía en ese momento mientras está convulsionando, ¿no? Entonces, una opción es administrar por la vía rectal, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Y en el caso de midazolam bucal, con una sonda, ojo que la sonda no va a entrar pues separando los dientes, ¿no? ¿A qué se refiere bucal? La sonda está entre la mejilla y los dientes. Porque el paciente está convulsionando, ¿no? Y peor, si es convulsión tónico-clónica, lo puede morder la sonda y lo parte y se aspira. Entonces la idea es que la vía bucal es la que se encuentra entre la mejilla y los dientes. Así haga movimientos de masticación o mordidas, no lo va, digamos, a cortar, ¿no? Por lo menos con facilidad. Lo otro es por la vía nasal. Se puede también aplicar.
un estado epiléptico ya establecido, los fármacos que hemos mencionado ya, el levetiracetam es uno particularmente eficaz, el fenobarbital y la fenitoína son algo inferiores, se dice al levetiracetam, y el valproato es tan eficaz como el levetiracetam y probablemente supera algo al fenobarbital. Y en un estado epiléptico refractario, midazolam, tiopental y propofol, ¿no? Son fármacos, los dos últimos sobre todo, tiopental y propofol, que son anestésicos generales. La escalera de manejo del estado epiléptico con los fármacos clásicos, ¿no? Que sepan para empezar, continúa con fenitoína, si no hay respuesta fenobarbital y luego la anestesia, es una de las escaleras. Y finalmente los fármacos que pueden causar crisis epilépticas, es importante porque el uso, por ejemplo, de fluoxetina, que es un antidepresivo, podría producir convulsiones. El uso de anfetaminas, el uso de las metilsantinas como la cafeína o la teofilina, la administración de anestésicos locales como la lidocaína, la meperidina, que es un opioide pero no muy recomendable. Después tenemos antimicrobianos como las penicilinas a dosis alta, sobre todo son muy irritantes para el sistema nervioso. La cipro puede producir convulsiones, soniacida, sobre todo acetiladores lentos, que sabemos que tienen concentraciones más altas. Después, los corticoides a dosis altas y por ahí algunos fármacos un poco raros, que se usan para las situaciones de tomografías o resonancias que requieran contraste, ¿no? Los derivados de la meglumina en particular. Bien, eso es lo que queríamos conversar con ustedes respecto a lo que es meningitis y anticonvulsivantes. No sé si habrá alguna pregunta. Bueno, vamos a pasar entonces al taller luego de